Buen día, Aida. Es válida. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Romina. Buenos días, Daily. ¿Cómo más estamos por acá? Buenos días. Buenos días. Se están conectando algunos otros más. Vamos a dar un momento y vamos a dar inicio. ¿Vieron? Ya vemos 6 personas. Perfecto. Buenos días, chef. Buen día. Ya vemos varios. Entonces solo vamos a dar un momento más y vamos a dar inicio para aprovechar el tiempo. Buen día, Marco. Buen día, chef. Buenos días. También está por ahí, ¿quién? Eduardo, buen día. Buenos días, chef. Buen día, Juanito. Buenos días, chef. Bienvenidos, vamos a dar un momentito más y vamos a dar inicio. Yo que ya vemos 8 personas, ya es mayoría. Bueno, pues buen día a todos. Pues el día de hoy vamos a seguir hablando acerca de la cocina mexicana. Estamos puesto que en la región de la cocina latinoamericana. Entonces, nuestra casa, por supuesto. Entonces, como es nuestra casa, pues tendríamos que conocer bastante de ello. Entonces, pues el día de hoy vamos a seguir hablando acerca de esto, específicamente en la región de la cocina mexicana. Una cocina que es ampliamente vasta, o sea, es enorme. Yo siento que es una de las cocinas latinas más grandes que existe. Pues porque bajo la necesidad y el querer como mexicanos que esto crezca para ellos como cultura, pues los ha logrado posicionar en uno de los mejores países con gastronomía en Latinoamérica. Y no solo en Latinoamérica, sino que también se ha ido expandiendo al resto del planeta. Entonces, pues el día de hoy teníamos una actividad, espero que se pueda realizar, que era que ustedes iban a comentarnos, o sea, a hablar acerca de algún platillo representativo de la cultura mexicana. Hay una variedad, pero enorme, ustedes, o sea, no, yo me atrevería a decir que yo en lo que he estado leyendo e investigando, pues he encontrado hasta 200 platos que representan a cada región, a cada lugar, que son especiales para ellos. Por supuesto que hay unos que representan a México en sí, a todo México, pero hay platos bastante buenos y exquisitos. Entonces, acá tenemos una lista, vamos a ver, si quieren la exponemos de la manera que está aquí en la lista, que primero pues, o ustedes deciden quién empieza y luego termina y le damos la palabra a otro. Pues si quiere empiezo yo, chef. Por favor. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre 2 platillos preponderantes de México que son Encienda el su cámara primero. para que la podamos ver, por favor. Ay, no, chef. Porque si Si no, no, no como va a que poder vamos hablar. hablando con la pantalla. Es que no hay mucha señal aquí. Y quién no importa porque si enciende la cámara no se ve una señal y tampoco va a venir más. Bien, se traba. Bueno, vale, te escuchamos, no tenga pena. Vale. Dice que los chiles en nogada es un preparado con el famoso chile poblano. Una variedad bastante grande y es poco picante, dice. Este plato ha representado a la gastronomía mexicana a nivel internacional por ser delicadeza de sus sabores y lo llamación por el relleno que se dice que lleva carne de cerdo, de res
y es acompañado de frutos como el plátano, la manzana, la pera o el durazno. Esos tres frutos se guisan juntamente con la carne de cerdo. Eso fue lo que yo encontré en la investigación que hice. Eh, Dice que se le echa una salsa que lo cubre y que está hecha a base de nueces Castilla. Y al momento de decorar el platillo, se hace con perejil y granada para representar los colores de la bandera de México. Se tiene en cuenta que es un fruto exótico traído por los españoles, dice, que es una clara muestra de de la fusión de las costumbres a raíz de la colonia. O sea que el chile en sí no era nacido de México, sino que fue un fruto traído por los españoles. Y también dice que existen varias versiones sobre el origen de los chiles de nogada. Dice que la más popular se dice que es un platillo que fue creado por monjas de agustinas del convento de Santa Mónica, en Puebla, para celebrar la independencia de México, aprovechando los productos de temporada como la granada, la nuez castilla, y prepararon este alimento para que llevara los colores patrios. Em, Hoy en día, hasta hoy en día, no sé, hace meses atrás, no aparecían documentos escritos hasta la segunda mitad del siglo XIX. Esto hace pensar que algunos estudiosos de la cocina mexicana que los chiles en nogada surgen de diversas recetas familiares del estado de Puebla. Ujú. Eso fue lo que yo pude investigar acerca de los chiles en nogada. De acuerdo, Romina, gracias. También investigué sobre el pozole. De acuerdo. Dice que es una contundente sopa cuyo ingrediente está hecho a base de maíz y según la región en la que se prepara se le agrega el tipo de carne y de ingredientes complementarios. Que el pozole consiste en la cocción del cacahuacintle, que es un tipo de maíz de grano grande que a la hora de que se está cociendo, cuando ya está a su punto de cocimiento, se transforma como en una rosa porque se revienta. Así dice la investigación. Y es cocido en dos fases diferentes durante varias horas para que el maíz ya esté listo para ser consumido. En segundo plano, se le agregan las carnes, em, el sabor, los condimentos, y una vez ya cocinado y todo y servido, se puede acompañar con rábano, lechuga, queso, chicharrón, y por supuesto que no tiene que faltar la salsa del chile o chile en polvo, porque eso es lo que le da el sabor picante al pozole. Es un platillo muy popular en México desde la época prehispánica. Su nombre de origen es náhuatl, que significa espuma, porque se prepara con granos de maíz llamados cacahuacintle. Se dice que es único, la carne que se usaba para preparar este pozole era carne humana. Esta preparación la ofrendaban como ofrenda gastronómica otorgada al dios de la primavera en una plegaria por las buenas cosechas durante esas ceremonias en honor al dios de Xipetotec, el señor del desolado. Dice que se servía un enorme plato de pozole coronado con el muslo de un prisionero sacrificado. O sea que era como un ritual, como una ofrenda que se hacía antes para comer el pozole. Solamente, chef. De acuerdo, gracias, Romina. Pues bien interesante, por ejemplo, lo del famoso pozole mexicano. Es un producto que se utilizaba como ofrenda a los dioses después de un sacrificio. Podríamos decir que los aztecas antiguos pues, eran caníbales, pero dice que era un plato que era consumido únicamente por las personas de más alto rango, que quiere decir, por ejemplo, digamos que todos los sacerdotes o los sumos sacerdotes de la cultura azteca. Entonces, por eso es la importancia de este plato. Pero después, posteriormente, de dejar de comer la carne humana, porque realmente lo vieron modernamente mal, entonces empezaron a trabajarlo
con carne de cerdo específicamente. Y de ahí pues le fueron incorporando algunos de los ingredientes, y un ingrediente que no puede faltar dentro del plato este es el maíz, porque el maíz es el que le da el sabor, el que le da la textura. Y entre los pozoles existen tres tipos de pozole. Existe el pozole rojo, verde y blanco. Va a depender de los vegetales o frutos que le pongamos a la sopa, va a ser el color que va a ir adquiriendo. Pero al final de cuentas, pues sigue siendo un pozole, solo lo que cambia es el color. Así es, chef. Gracias, Romina, muy amable. No sé quién más. Bueno, chef. Yo quiero hablar. Por favor, Marcos, ¿lo escuchamos? Yo quiero hablarles hoy sobre el taco, que esta consiste, podría decirse que es uno de los más principales de México, más conocidos en toda Latinoamérica, ya que muchos, o sea, consisten en una tortilla de maíz normal, común, como nosotros lo conocemos acá, pero en otros países que no lo conocen y que el sabor es muy agradable para su paladar, está hecha de maíz o de trigo. Consiste en carne de ternera, de res o de pollo, y lo condimentan con su tomate, con su pico de gallo y entre otras. Y según el taco, antes se llamaba talco, algo así, un nombre muy antiguo, y que antes que se conoce como militar. A ver, lo voy a buscar ahorita, este nombre está muy raro. Se conoce como tlaco, en idioma nahual, que significa mitad. De ahí viene el nombre taco, y ahora lo conocen así normalmente. Y está muy interesante esa historia. ¿De acuerdo? Gracias, Marquitos, mi amable. ¿Alguien más quisiera comentar? Agregando igual al tema de los tacos, Por favor. dice que antes en México esto le daban a los, ¿cómo se le llaman? A estos que, por decirle, como que se explotan, como que si trabajan todo el día. ¿Como esclavos? A ellos les mandaban esta comida, y solo le metían una cucharada de comida, porque, o sea, ellos eran como esclavos. Solo les metían una cucharada de comida y lo envolvían, y ahí nació de los tacos. De acuerdo, gracias, Anderson. ¿Alguien más, por favor? Sí, Sí, chef. Dai. Yo voy a hablar sobre los tacos al pastor. Dice que los tacos al pastor tiene 4 tipos de procesos de cocción. El primero es rostizador, que la cual es que la carne de cerdo, específicamente de la parte del lomo de cerdo, se le hace una fritura profunda. Entonces, 1 kilo de carne en una fritura profunda debe de estar 1 hora. El segundo es asado al horno, que el horno debe estar a una temperatura de 190 grados Celsius y es horneado por 20 minutos. El otro método de cocción es a la sartén, que es frito, que ahí se debe cocinar durante 12 y 15 minutos. El siguiente es asado con carbón. Son tacos de trozos de lomo de cerdo o liga de cerdo marinados en salsa de 3 chiles, con jugo de naranja, piña, servidos con tortillas de maíz, con rebanadas de piña asada, cilantro y cebolla. Los chiles que usan son el chile guajillo, que es un chile guaque, como otras personas lo conocen, el chile ancho, que es un chile pasa, el chile chipotle, que es un chile seco, ahumado y aliñado, que es un jalapeño, que chile chipotle significa chile ahumado. Y los tacos al pastor son la primera receta mexicana, es el resultado de la influencia árabe oriental interpretada con ingredientes nativos. Se le puso el nombre de tacos al pastor porque antes lo cocinaban con carne de carnero y se dice que son los tacos más populares. También les voy a hablar sobre el zacahuil, Veracruz. Es un tamal más que todo. Zacahuil significa bocado grande.
Dice que es un tamal que puede llegar a medir hasta 5 metros de largo en algunos lugares y se cocina en un horno de leña cuando llega a medir 5 metros de largo. El zacahuil es un relleno de carne de cerdo, puede ser de pollo o puede ser de pavo. Lleva una salsa que se prepara con chiles secos. Se suele servir en un plato, pero dice que ese plato debe de llevar una base de hoja de plátano fresca en la parte de abajo, porque normalmente este tamal se envuelve en hojas de plátano. Se prepara para boda y para otras ocasiones especiales. Es un tamal con masa martajada, lo cual hace que la masa sea diferente a los otros tamales, porque esta masa pues se cocina en el tamal y ya se hace en piedra y es una masa granulada. Cuenta la leyenda que cuando los conquistadores llegaron a Huasteca, descubrieron una preparación que utilizaban los pobladores de ese lugar, la cual normalmente el zacahuil lo hacían con carne humana. Ellos lo hacían, la carne humana era de sus enemigos porque dice que llegaban nativos a quererse adueñar de sus tierras y entonces ellos peleaban y cuando ellos vencían lo que hacían era cocinar la carne de ellos y lo preparaban en ese tamal. Y también era una ofrenda que ellos daban a los dioses para pedir por un buen clima y agradecer las cosechas. Este es preparado entre sus chiles secos, que está el chile guajillo, que es un chile guaque, están los chiles anchos, que es el chile pasa, y está el chile morita, que el chile morita es un chile negro, pero es ahumado. Solamente, chef. De acuerdo, David, gracias, muy amable. Pues este zacahuil, sí, si se da cuenta, pues la cultura azteca tenía una forma distinta a otras culturas vecinas, hablemos de los mayas, de ofrecer las ofrendas a sus dioses. Incluso después de haber sacrificado a las personas, en este caso a sus enemigos, pues ellos consumían la carne. Como decía Eli, pues cuenta la historia de que dice que cuando usted sacrificaba o mataba a un enemigo, la energía o la fuerza de ese enemigo se complementaba con la suya, o sea, como que usted tenía la fuerza de dos. Y también al consumir su carne, también formaba parte de usted. Entonces, como que también era parte de un ritual como que para volverse más fuerte. Entonces, también de esa manera era como lo manejaban los aztecas antiguos. Gracias, Daily, muy amable. No sé si alguien más quisiera, por favor, agregar algo. Hablar de las tortas mexicanas, que es muy conocida, o sea, Por favor, en gracias. países, dice que esta nació de un taquero que ya estaba cansado de hacer tacos y se le ocurrió hacer algo más y utilizó la telera, que aquí es conocida como pan, y así fue, le echó mayonesa, queso, y así es como nació las tortas mexicanas. Es una mezcla de las cocinas nativas y europeas que fue sustituida por la tortilla en la telera. De acuerdo. Entonces, si hablamos, tenemos que la torta mexicana es como la versión europea, digamos, o la influencia europea y árabe del taco mexicano, realmente. Porque en lugar de usar una tortilla de maíz, pues los europeos y los árabes pues trajeron ese famoso pan telera a México y ya se empezó a utilizar como parte de la base de ese producto y en este caso pues la famosa torta mexicana, que es la versión árabe, podríamos decir, o europea del taco mexicano, porque realmente una torta mexicana lo que lleva de relleno es el relleno del famoso taco mexicano y específicamente del taco que mencionó Daily, que era el famoso taco al pastor, que podríamos decir que es el taco por excelencia que representa a México en los demás países.
O sea, usted va a México y a cualquier lugar que vaya, siempre va a encontrar comida callejera y la comida callejera que va a encontrar va a ser un trompo. ¿Un trompo de qué? Pues un trompo de la famosa carne del adobo del taco al pastor. Eso siempre, siempre en México es representativo, siempre lo va a encontrar. Entonces, pues la torta mexicana, la base es un pan, que aquí decía Anderson, que es un pan que se llama pan telera, es un pan semiplano, porque la verdad que es un pan semiplano, y posteriormente pues se rellena con los ingredientes que hicieron los tacos, con la carne adobada del taco al pastor, más cebollas y el famoso quesillo que ellos producen en México. Gracias, Anderson. De los que estamos pendientes, no sé quién más nos va a comentar algo acerca de los famosos platos de México. Yo, chef, Vaya, escuchamos, Eduardo. bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el platillo del pescado a la veracruzana. ¿De acuerdo? Este platillo dice que fue traído por los españoles de una palabra llamada el Nuevo Mundo. Tanto como los ingredientes, como lo que son las alcaparras, las olivas, el orégano, ya que en México conocieron los chiles y el jictomal, que por los indígenas eran llamados jitomates. Y en uno de los encuentros culinarios más afortunados entre estos productos vegetales era el pescado a la veracruzana. Para este platillo siempre se requiere de una pieza de carne blanca, ya que es un filete de pescado. Y para Veracruz siempre va a ser un platillo bastante especial, ya que se consume más en Cuaresma, ya que en su elaboración se conjugan elementos de las dos culturas conquistadas, de la americana que aportó el tomate y el chile güero, ya que es un guiso que se consume en cualquier época del año. Es más consumida en las playas porque siempre lo que aporta el pescado es su frescura. Y en tiempos atrás, este platillo se originó en Veracruz durante tres culturas. Está la que es la autóctona, la huasteca, los totonacas y los olmecas, ya que eran culturas que se cruzaron y así fue como se dio su riqueza gastronómica y tanto como ahora se distinguen los tipos de culturas. Siempre era un plato enriquecido por sus proporciones de sabor y por resaltar colores en los ingredientes como los tres pimientos que era el chile pimiento rojo, el chile pimiento verde y el chile pimiento amarillo. Y también pues se utilizaba el ingrediente que eran los jitomates, ya que los indígenas lo construyeron como ingrediente para el pescado a la veracruzana y eso fue lo que yo encontré acerca de este platillo. De acuerdo, gracias, Eduardo. Pues el pescado veracruzano, digamos que hay un montón de versiones. La verdad que con la nueva tendencia y los nuevos cocineros, o sea, los cocineros jóvenes, pues han ido transformándolo. Pero específicamente el pescado veracruzano es un guiso sencillo. ¿Qué quiere decir? Eh, que dentro de ese guiso se debe cocinar el pescado. Aunque hoy en día ya no se prepara de la misma manera. Se hace el guiso por aparte con las olivas, las alcaparras, el orégano, se le agrega un toque de vinagre o vino, los jitomates o tomates para darle cuerpo a la salsa, sal, pimienta, los chiles, que son importantes, un toque de azúcar para acentuar el sabor, y ya por aparte se plancha el pescado, que normalmente se hace planchado, y ya se sirve, o sea, se baña el pescado con esa salsa. Y así es pues como nace el pescado de la veracruzana. En nuestro país hay uno similar que le llamamos el famoso el pescado a la vizcaína, que son similares, son bastante similares. Pero de igual manera se comen para la época de Cuaresma, lo que la gente llama la famosa Semana Santa. Pero sí es un plato
en lo personal, bastante rico. Y no solo rico en sabor, sino que en nutrientes por la cantidad de ingredientes que van dentro de él. En otros lugares, yo también tuve la oportunidad de comerlo en México, lo hacen tipo cashmul, o sea, envuelto en una hoja de plátano. Hacen el guiso, colocan una cama del guiso, el pescado, otra cama de guiso, y lo envuelven y lo hacen rescoldado, como le decimos nosotros acá en Guatemala, debajo, o sea, enterrado en las cenizas cubierta con brasa. Pero sí es un pescado, un platillo bastante bueno. Gracias, Eduardo, por su aporte, muy amable. Hay también sobre el otro platillo que es la fajita de res. Por favor. Bueno, hablando un poco de su historia, según dicen que este platillo nació en la gastronomía de la integración en el suroeste de los Estados Unidos, de los gustos culinarios de los mexicanos emigrados en el territorio en busca de una vida mejor, que por lo que se conoce que los vaqueros mexicanos que trabajaban en los ranchos texanos solían recibir para su alimentación partes más duras de las reses, según que beneficiaba para su consumo. Las tenían que cortar en pequeñas tiras y así fue como nacieron las famosas fajitas que hoy en día se le conoce. Y a finales de la década de los 40, en uno de estos platos más tradicionales, apetecidos en la cocina mexicana, pero también a través del tiempo fue ejerciendo la idea para prepararlos ya, incorporarle ya carne de cerdo y pues carne de pollo, e incluso en los restaurantes se sirven mixtas, ya que es una tortilla de trigo, puede ser de maíz con 3 vegetales, los que son los pimientos que se usan como base de combinación con la carne, y así fue poco a poco contribuyendo en la gastronomía, tanto como su corte que es un corte juliana. Es uno de los platillos más tradicionales en México, que también es muy popular en la cocina Tex-Mex, que consiste en carne asada a la parrilla, servida en una tortilla, y nunca se pierde su acompañamiento, que se puede utilizar una crema agria. Y bueno, también es un platillo popular como lo había mencionado, y sin embargo, pues las proporciona en la preparación de elementos sabrosos y por la combinación también de su sabor por los pimientos. Esa es otra pequeña parte que encontré de... De acuerdo, gracias, Eduardo, por las fajitas, pues por supuesto que había que cocinarlas porque como la carne que les daban a ellos, o sea, a los vaqueros, pues era un poco más dura, más firme, entonces había que buscar un método de cocción que beneficiara la suavidad de la carne. Entonces, por ese lado, pues se empezaron a producir estas famosas fajitas, o sea, carne en tira, que también como no era una carne demasiada gruesa, entonces se podía condimentar y cocinar en un tiempo menor. Entonces, gracias, Eduardo. No sé si alguien más quisiera agregar algo. Buenos días, chef. Buenos días, Andrea, Yo voy a hablarles sobre la ensalada César. por favor. Fue creada en el año 1924 en Tijuana, México, dice. El creador de esa ensalada fue Kaiser Cardini, un chef italiano que emigró a México. Los ingredientes de esa ensalada son la lechuga romana, el croutons, el queso parmesano, y se dice que es una ensalada con sabor muy original. Y también les voy a hablar sobre la quesadilla de chorizo y chile poblano. Es un platillo mexicano que consiste de una tortilla de maíz y también puede ser de tortilla de trigo. Se puede comer caliente, ya sea fría. Se puede hacer cocida en el comal. Esta quesadilla también tiene un sabor muy bueno, y las quesadillas no pueden faltar en un establecimiento así de venta en México porque son muy populares y ricas. Bueno, Eso es, chef. Gracias. a usted, gracias, mi amable. Entonces, pues aquí la famosa ensalada César,
En México, pues, ellos deducen que se inventó, por supuesto que hay un montón de historias, pero pues ellos tienen una versión y tienen la característica de prepararla de una forma distinta, pero sigue siendo una ensalada César. Y las famosas quesadillas, por supuesto, que, como decía aquí la compañera Andrea, pues, que no pueden faltar dentro de la cocina o dentro de las ventas de comida callejera, la famosa quesadilla, porque pues, los mexicanos sí tienen la costumbre de comerla bastante. Entonces, gracias Andrea, no sé quién más aportar algo. Yo, Por favor, Juanjo. yo voy a hablar sobre la birria. La birria es un plato mexicano hecho a base de carne de chivo o de cordero o de borrego, como le quieran llamar, aunque en algunos lugares lo preparan con carne de res. Su proceso es algo largo, no costoso, sino laborioso, pues ya que se deja en reposo marinado un día entero. Los ingredientes que se usan para su marinado son tres tipos de chile, que es el chile ancho, el chile cascabel y el chile guajillo. Estos son licuados con ajo, con orégano, con pimienta y pues ya luego se marina la carne. Algo que me llamaba mucho la atención era que antes de marinar la carne se tenía que masajear la carne, ya que pues la carne de chivo es algo dura, entonces para ablandarla se tenía que masajear y se cortaba en trozos y se marinando pues por un día entero. Luego, después de el tiempo transcurrido del marinado, se cocía. En la antigüedad se cocía en un horno bajo tierra, así como cocimos la pierna de cerdo cuando lo hicimos en el IPCAP, por 4 horas. Esta era tapada o es tapada con pencal de maguey y pues sellada también con masa. También otra manera que se puede cocer pues es a baño María. En una olla grande se coloca una parrilla, se coloca agua y también hojas de maguey y nuevamente se sella. Y esta es servida en un plato de barro con una salsa de, de jitomates y un poco del marinado con el que se marinó, valga la redundancia, la carne. El origen de la birria surgió por una sobrepoblación de chivos en la provincia de Ábalos. Los españoles decidieron regalar los chivos a los nativos con la idea de que ellos los iban a despreciar por el tipo de carne, ya que era algo dura y olorosa. Pero fue al contrario, porque los nativos lo marinaron y lo hornearon bajo tierra. Y pues a este platillo de origen indígena lo llamaron birria, que significa cosa fea o adefesio, que pues ese era la mentalidad de los españoles, que esa carne no servía porque tenía un mal olor y era algo dura. La birria es muy conocida en Jalisco. Ellos comenzaron con la birria de chivo, luego siguieron con la de conejo, el tejón, el tlacuache, la ardilla y el venado. Y pues ahora también preparan birria con cerdo, de res y de pollo y carpa. La birria adquirió una fama en la década de los 30 en un pueblito llamado San Pedro Tlaquepaque. Y pues la birria se acompaña con limón, tortilla y cebolla. Otro platillo, otro platillo que voy a hablar son los huevos rancheros. Los huevos rancheros son un desayuno tradicional de México que se ha ido extendiendo por toda América. Originalmente, los huevos rancheros son huevos estrellados servidos encima de una tortilla de maíz ligeramente frita y son cubiertos con una salsa picante. El, pues, el nombre de huevos rancheros viene que ya que los trabajadores de los ranchos lo preparaban con el fin o ellos tenían la mentalidad de que ese platillo les daba energías para poder trabajar todos los días en el campo. Eh, Uno de los platillos que se lo asimilan con los huevos rancheros
son los huevos divorciados, solo que a diferencia que los huevos divorciados llevan una salsa roja y una salsa verde. Solamente, chef. De acuerdo, gracias, muy amable, José. Pues aquel compañero nos hablaba de la Biblia, nos hablaba de los huevos, estamos hablando de los huevos rancheros. Pues claro que esta Biblia pues se hizo famosa en México, incluso la gente lo toma como una, vamos a hablar de algo o de una preparación familiar o comunal. ¿Qué quiere decir? Que las personas pues se reúnen un día domingo, que es el fin de semana, por supuesto que la preparan el día viernes o jueves, y a ese día la cocinan y comen en familia. Y pues después se acompaña con el mismo caldillo que suelta la preparación y se sirve pues con limón y tortillas. Literalmente yo me atrevería a decir que esto se convierte después en un taco. Porque dice que un taco lo vamos a definir como todo aquello que puede rellenar o acompañar una tortilla. Y eso es lo que hace realmente la birria. Se coloca la carne dentro del taco, limoncito, cebolla y va para adentro y sale pero exquisitamente delicioso. Y por supuesto que a ellos lo que les contribuye es el aroma de las pencas de maguey porque le proporciona un sabor especial a este tipo de preparaciones. Y los huevitos rancheros, pues ellos creían que daba vitalidad, daba fuerza, pero otra cosa también muy importante es la cantidad de picante que ellos comen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el picante, pues dentro de las culturas indígenas, de los aztecas y de los mayas, pues lo tenían como que un ingrediente que a su cuerpo le va a proporcionar vida, o sea, le va a proporcionar fuerza, vigor, entonces energía. Entonces, por eso también ellos tenían considerado que este plato, pues, les daba esas características físicas. Entonces, a eso se refieren también cuando comen los famosos huevos rancheros. Y por supuesto que la tortilla y el huevo que tienen proteínas y carbohidratos, los dos ingredientes, pues contribuyen a que la masa muscular y los azúcares que hay dentro de él también proporcionen energía al cuerpo. Entonces, es bien interesante pues conocer este tipo de ingredientes. Sí, Daily, escucho. Sí, chef, solo quería saber cuál era el chile cascabel que mencionó Juan. Es un chile que todos conocen un cascabel que es redondo, es redondito. Entonces es un picante que es de color rojo y también hay en color amarillo, que tiene como una puntita, una chichita en la parte, por supuesto, del chilito, en la parte opuesta donde va agarrado. Y le llaman cascabel porque supuestamente tiene la forma de un cascabel, solo que su cantidad de capsaína, si no estoy mal, son 15,000, no me recuerdo cómo se mide, pero la cosa que es un picante bastante fuerte. Es pero bien, bien fuerte, pues tal vez para personas que no están acostumbrados a comer picante, incluso los podría ahogar o irritarle la boca bastante. Es picante de color rojo. ¿Y eso es seco, chef, o así Se fresco? puede consumir de las dos formas, pero normalmente lo consumen seco, pero se puede consumir de las dos formas. Ok, gracias, chef. A usted, Aile, muy amable. No sé, ¿alguien más quisiera agregar o comentar algo? Yo quería hablar sobre los chiles rellenos. Por favor. Esta consiste en una pieza entera de chile asada directamente en la lumbre o usando un comal para poder rellenarlos de carne o productos ya sea vegetales o cualquier cosa y freídos y a las que se envuelve una capa de huevo batido y se les fríe. En algunas partes de México especialmente son cuando se rellenan de atún y se consumen fríos, no se capean de huevo con huevo ni se fríen, se les llena de chiles japones. Los chiles rellenos consisten en un platillo principal y suelen servir una salsa de jitomate y cebolla condimentada con orégano. Se acostumbra a acompañarlos con arroz blanco o a la mexicana, cocinado con puré de jitomate o a la que le dan color rojo. La variedad de chile debido a que se requiere que las jaras sean de una talla consecuente para poder contener alimentos, ya que por la tradición no se